Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Hoy continuamos con Reyes de la Biblia, con mi hermanito Pedro Rodríguez. Y bueno, primeramente un consuelo de todo corazón a los familiares de nuestra hermana Maruja, que ha partido en el Señor, y sentido pésame a todos ustedes que la han conocido de cerca y han compartido con ella. Vamos a estar leyendo clase anterior, segunda de Samuel, capítulo 24. Por favor, abre tu Biblia para leer acerca de lo que fue la clase pasada y voy inclusive a refrescar un poco la anterior también de ese censo que hizo David. Segunda de Samuel 24. Dice la palabra de Dios, versículo 1 de adelante: una vez más se enojó el Señor y ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel, y Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan hasta el norte de Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Sabemos que la confianza del rey David ha sido plena, ha sido buena, pero ahora estamos viendo aquí cómo David tiene un poco de duda, ¿no? Al querer contar a la gente de Israel. Sabemos que esto toma bastante tiempo, si no me equivoco, casi 9 meses, decía la palabra de Dios, y para poder contarlos a todos. Entonces, David tomó esa iniciativa y realmente no hay que dejar de mencionar que también Israel tiene parte en la culpa y siempre los propósitos de Dios se van a cumplir. Aunque David está haciendo este censo, también Israel, como dice el verso 1, está haciendo provocar a ira y provocar que Dios le haga justicia sobre todas las actitudes y las acciones de todo Israel, refiriéndose al pueblo de Dios. Entonces, vamos a leer el verso 10, ya entendiendo un poco el contexto del censo. Vamos a leer el 8, perdón. Habiendo recorrido la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén, y Juan informó el número de personas al rey. Había en Israel 800,000 guerreros competentes que podían manejar la espada, y además 500,000 de Judá. Entonces fue un arduo trabajo lo que significó realizar este censo. Cuando nosotros deseamos hacer nuestras propias ideas, crear nuestra propia justicia o manera de hacer las cosas, inclusive en nuestra propia casa, sin tomar en cuenta a Dios, puede que vengan consecuencias de no servir a Dios con el propósito que tiene Dios para con nosotros, como me hace acordar Efesios capítulo 3, verso 11, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos un propósito eterno y está hablando acerca de las relaciones que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no tomamos en cuenta la relación directa que tenemos con Dios, su voluntad y sus propósitos eternos, quizás Dios va a ejercer mano poderosa y va a ejercer sus dominios y su voluntad, aunque nosotros tengamos que sufrir consecuencias. Dice el versículo 10: pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor: he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego me perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A veces me pongo en la mente de David y quizás somos muy parecidos o quizás somos igual. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, complejas, voy a hablar del ámbito matrimonial, del ámbito social, del ámbito económico, lo que tú quieras ubicarle, pero cuando vemos una situación muy difícil, ahí siempre analizamos y vemos que con qué contamos o qué es lo que tenemos para afrontar este problema o qué poseemos nosotros, estoy hablando de materialmente, o lo que dispone de nuestra fuerza para afrontar ese problema.
Quizás David necesitaba saber físicamente con qué contaba en ese momento, ejército, personal y todo lo que él tenía como rey para afrontar cualquier situación venidera. Pero se le ha olvidado la confianza en Dios y a nosotros también, no es solamente a David. Me acuerdo el comentario de mi hermano Roberto Miranda de los pecados están presentes, escritos, e inclusive los de David, para que nosotros conozcamos y sepamos los errores, pero también para que nosotros tratemos de aprender de ellos, ¿no? Dice el versículo 11, a la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dijo este mensaje: ven y dile a David, esto dice el Señor, te doy tres opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó, aquí están las tres opciones, ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra como primera opción? Segunda opción sería 3 meses de huir de tus enemigos. Y tercera opción, 3 días de una terrible plaga por todo el país. Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Hoy día, pensando un poco en esto, si yo tuviera la posibilidad de tener un entendimiento para tener lo que viene por mis decisiones o que alguien me dijese lo que va a ocurrir por mis pecados y yo tuviese que elegir mi castigo, creo que la mejor solución sería caer en manos de Dios, como está tomando la decisión David. Creo que la decisión más sabia para no caer en manos humanas. Dice, estoy en una situación desesperada, estoy leyendo el versículo 14, dice David, estoy en una situación desesperada. Le respondió David a Gad el profeta, el vidente, mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Versículo 15, por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En este momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar y Araura del Jebuseo. Versículo 17, cuando David vio al ángel, le dijo al Señor, soy yo el que pecó e hizo este mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y sobre mi familia. Importante resaltar la disposición de David de dar su vida por sus amigos. Importante resaltar lo que está pensando David, que es que él ha tenido realmente un arrepentimiento desde el corazón. Él siente dolor por haberle sido desleal a Dios, por haber querido tomar decisiones sin que Dios le dijese, como dice el verso 10. Está dispuesto a hablar con Dios, aunque sea dura las consecuencias de su pecado. Está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y no es primera vez que vemos a David aceptando la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando estuvo de rodillas, sin comer, postrado, en polvo y en ceniza, mientras trataba de que interceder por ese hijo de, se me fue el nombre? ¿Cómo es el nombre de hermanito Robert? De esposa de Urias. El niño estaba muriendo. Betsabé. El niño estaba muriendo porque era consecuencia de un pecado y David trataba en oración. Y estaba en las manos de Dios. Ahora nuevamente está en las manos de Dios. Pero en este momento él está decidido a entregarle su vida por sus amigos. Yo creo que esto no es algo improvisado que está haciendo David. Esto es algo que está sintiendo en su corazón. Esto es algo que está decidido a hacerlo.
y el dar su vida por sus amigos es una sombra perfecta de nuestro Señor Jesús aquí en este pasaje. Cómo él está dispuesto a que muera él y toda su casa para que esa gente inocente no muera. Más comentarios, amados hermanos, preguntas, y continuamos con mi hermano Pedro Rodríguez. Entonces seguimos, hermanito Pedro. Ok. Alejandro, Roberto, y bueno, les agradezco que estén pendientes si alguien levanta la mano, porque se me fue la luz y la computadora, que es donde veo las ventanas de todos cuando levantan la mano, ya no la tengo activa, solamente tengo activo el celular y por aquí no veo cuando alguien me levanta la mano, entonces me hacen señas o algo así. ¿Okay? Amén. Pues, una consulta, ¿quién estás viendo ahora mismo? ¿A quién estás viendo? A ti. Okay. Yo te hago seña, ¿vale? Perfecto. Ok, bueno, Alejandro, gracias por el resumen. Y pues como venimos estudiando hace ya varias semanas, en el capítulo 24 nos encontramos en prácticamente los últimos días o los últimos años de servicio de David como rey. Y después de haber visto buena parte pues de todo lo que Dios hizo a través de este hombre desde adolescente, prácticamente cuando aún vivía con sus padres como pastor, y pues toda la experiencia que David había tenido con Dios a lo largo de los años. Todas las victorias, las cosas, los pecados, los aprendizajes, etcétera, 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 que hemos observado en la palabra de Dios. Una de las cosas que yo creo que David más aprendió y que debemos, por supuesto, también nosotros aprender es a darle siempre la gloria a Dios. Y el reconocer siempre que la gloria es de Dios y que quien hace todas las cosas es Él y que por supuesto dependemos plenamente de Él. Y en varias ocasiones de la vida y el ministerio de David, él había mostrado el entender este asunto, ¿verdad? Este aspecto. Pero paradójicamente ya en los últimos años de su vida parece que se le olvidó un poco este asunto de darle la gloria total a Dios y de depender totalmente de Dios, de reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios y comenzar a depender un poco de sus propias habilidades, de su propia fuerza, de sus propias capacidades y de sus propios logros. ¿Okay? Por eso, como decíamos, alguna de las lecciones anteriores, David estaba comenzando a confiar probablemente en su propia prudencia, estaba fiándose en su propia prudencia de todo corazón y ya no estaba fiándose tanto de Dios, ya no estaba dependiendo tanto de Dios. Y bueno, analizábamos mucho eso, ¿verdad? Compartimos, hablamos, hicimos mucho mención sobre eso y llegamos a la conclusión de que eso pues obviamente no le roba méritos a David, porque eso no define a David, porque pues en medio de todas sus equivocaciones era un hombre que siempre tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Ya en este momento, especialmente en este capítulo 24, ya al final, yo particularmente veo un contraste bien especial en un David que empieza como queriendo mostrar lo que ha hecho, ¿verdad? Fiándose en su propia prudencia, dependiendo en parte de él, y casualmente, o mejor dicho, no es casualidad que en el castigo que Dios le impone, él escoja que quiere es depender de Dios. O sea, en ese castigo él aprendió a reconocer que no debía depender de él, sino que debía depender de Dios, al decir que ya no quiere ni siquiera estar en las manos de los hombres, sino que quiere estar en las manos de Dios, especialmente donde terminamos en el versículo 14, ahora la semana pasada, cuando él dice a Gad, cuando le da a conocer lo que escoge, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos de los hombres. Entonces, esta disciplina de Dios, este castigo de Dios, le ayudó a David, ¿verdad?, a depender de Dios, a depender de la misericordia de Dios, depender de la gracia y de la bondad de Dios, y ya no depender tanto de él y por supuesto mucho menos de los demás hombres, ¿verdad? Entonces, viendo pues el cuadro general, el cuadro completo, yo lo entiendo de esta manera. O sea, siempre debemos depender
de Dios, independientemente de lo que hayamos hecho, de nuestros logros, de nuestros alcances, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pues realmente quien vale, quien tiene el poder y de quien dependemos es de Dios, ¿verdad? Nos fiamos de Dios de todo nuestro corazón y no en nuestra propia prudencia. Ahora tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos y tenemos que siempre darle la gloria a Él. ¿Okay? Entonces, David pifió un poco en este momento al final de su vida y toma la decisión, obviamente, en los tres castigos que Dios le da a elegir por la decisión de hacer el censo. Toma la decisión de eso, de depender de Dios. Entonces, vamos a pedir de alguien que nos lea, especialmente desde el versículo 15 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 14 en adelante, que es el que acabo de leer, hasta el versículo 25. ¿Okay? Y pues si tienen algún comentario, si tienen alguna aportación, alguna idea o alguna pregunta o alguna duda, pues como siempre, no duden en hacerla, que por supuesto estamos abiertos para escucharla y para todos aprender los unos de los otros. Entonces, la lectura, ¿quién nos colabora? Versículo 14 en adelante. Yo te leo del capítulo que entré ahorita. Hermano, ¿me escuchan? ¿De qué capítulo? Segunda de Samuel 24, 14 al 25. Ajá, 24, listo. Del 15. 14, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la 14, mañana. Alex, desde el versículo 14, disculpe. Ok. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Por qué hicieron estas ovejas? Te ruego que en tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Amén. Gracias, hermana Ali, por compartirnos la lectura.
Entonces, vemos ya a David en el versículo 14, como mencionamos hace unos instantes, pues decidido firmemente a estar en las manos de Dios. Y como lo dice él mismo en el versículo 14, o como lo reconoce él mismo en el versículo 14, pues su condición de gran angustia, ¿okay? Él se encontraba muy angustiado, obviamente, por todo lo que estaba ocurriendo, por todo lo que estaba pasando, por haber desobedecido a Dios, por haber ofendido a Dios en este caso, y por todo lo que ya veníamos comentando, ¿verdad? Y es algo que pues yo en lo particular le saco provecho y aprendo de eso, ¿verdad? De que cuando estemos allí en angustia por malas decisiones, por circunstancias adversas, que lo más seguro hayan sido buscadas por nuestras malas obras o cosas que hicimos, siempre al final es importante y necesario encomendarnos a Dios, encomendarnos a la mano de Dios, a la misericordia de Dios. Como dijimos en la clase pasada, pues ya obviamente Dios no se nos va a aparecer a proponernos qué castigo queremos elegir, pero de que hay consecuencias de nuestras malas decisiones, van a haber consecuencias de nuestras malas decisiones. Y cuando hay arrepentimiento y cuando hay humildad, pues siempre vamos a terminar encomendando nuestras almas y nuestras vidas a Él, ¿ok? Que su misericordia, como dice en Crónicas, es hasta el extremo, ¿okay? Porque en el versículo 14 de acá de Samuel dice, porque sus misericordias son muchas, pero en Crónicas dice, son en extremo. Entonces, yo quiero hacerte la invitación y recomendarte que si estás en angustia en este momento por alguna circunstancia, por alguna decisión, independientemente de cuál haya sido la causa, pues siempre nos encomendemos a Dios, a su misericordia que es grande. Y en el cuadro general, en el cuadro completo, realmente nos encontramos en eso, o sea, en una manifestación de la misericordia y de la gracia de Dios, ¿ok? En una manifestación de la misericordia y de la gracia de Dios, ¿ok? Y quiero que veamos algo muy breve y muy sencillo antes de entrar a los comentarios, ¿verdad? Y a las aportaciones que tengan. Y es la manera como comienza el capítulo y la manera como termina el capítulo, ¿ok? Y no es casualidad que se muestre de esa manera. Fíjense cómo comienza en el versículo 1, ¿ok? Que lo leímos la semana pasada, con la ira de Dios encendida. O sea, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, ¿ok? Dice el versículo 1. Y fíjense cómo termina el versículo 25, ¿verdad? Después de haber edificado David el altar y hecho los sacrificios y todo eso, fíjense cómo termina el 25. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Fíjense, comienza el capítulo con la ira de Dios encendida y termina el capítulo con la ira de Dios aplacada, ¿ok? Y a un Dios sin ira, y a un Dios, como lo muestra en el versículo 25, oyendo las súplicas de la tierra, ¿verdad? Y cesando la plaga en Israel. Claro, todo esto, pues a través de un proceso, de acontecimientos que obviamente se muestran en el capítulo. Tenemos que ver en este caso que aplacó la ira de Dios, que hizo que Dios oyera las súplicas de la tierra, las súplicas de David, inclusive porque hay un momento cuando David ve el ángel de la muerte, porque el ángel de la muerte, el ángel destructor, estaba resuelto a destruir la ciudad entera, hermano. O sea, es lo que yo entiendo. No solamente eran los 70,000 hombres que aparecen allí. En mi entendimiento, o como yo lo veo, el ángel estaba resuelto a acabar con la ciudad completa. Y bueno, allí es cuando David y su gente de confianza claman a Dios más fervientemente. Y en este caso, Dios es cuando se arrepiente de hacer lo que iba a hacer con la ciudad. Pero es importante pues que veamos eso. ¿Qué hizo que la ira de Dios se aplacara? ¿Ok? Porque tenemos que también ver a nuestro Dios con uno de sus atributos principales, ¿verdad? Que es un Dios de justicia, que nuestro Dios es un Dios justo y todo pecado merece justa retribución. ¿Okay? Y en este caso, para que no viniera la muerte sobre toda la nación o sobre la capital, o sobre los habitantes de la nación y sobre David mismo, obviamente alguien tuvo que pagar un precio. Y ya más o menos pues estamos como comenzando también a ver
y entender cuál es el plan de Dios en este escenario. Entonces, ¿alguna aportación, algún comentario, alguna inquietud o algo que quieran comentar, compartirnos al respecto de este contexto y de esta parte final del capítulo 24 de Segunda de Samuel? Estamos abiertos para escucharles. Bien, hermanito. Una pregunta, Pedro. Agustín. A ver qué interpretación le das tú. Él dice, David en el 14, le dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caigamos en manos de hombres. Ahora, los 3 castigos los estaba enviando ¿quién? Era Dios. Sí. Ahora, el primer castigo, aquí dice 7 años de hambre. En Primera de Crónica 21 dice 3 años, creo que son 3 años de hambre. Y después dice que en 3 meses huyas delante de tus enemigos, y después viene la peste por 3 días. ¿Cuál es la diferencia entre que caigamos en manos de hombres o de Dios? O sea, ¿no fue Dios el que mandó los 3 castigos? Esa es una buena pregunta. Bueno, yo lo entiendo de esta manera, ¿okay? Y bueno, por supuesto también estamos abiertos a escuchar otras opiniones, pero en el primer castigo de los 7 años de hambre, muy probablemente David iba a depender de sus vecinos, porque no iba a haber qué comer, no iban a tener comida, y obviamente iban a tener que acudir a sus vecinos a pedirle ayuda, a pedirle comida. O sea, iban a depender en este caso de las naciones vecinas, iban a depender de los hombres. En el segundo caso, también iban a depender de los hombres, porque por 3 meses iban a huir de ellos, ¿ok? Entonces, imagínense, tendría que David rogarle, ya no nos persigan más, o sea, iban a depender en este caso de los hombres o de las naciones vecinas que en este caso, o los enemigos que en este caso le estuviesen persiguiendo. Pero en el tercer castigo ya era algo directamente impuesto por Dios o ejecutado directamente por Dios, quien, como lo vemos en el contexto, envía al ángel a que ejecute. Y Dios en este caso llega un momento en el que se arrepiente cuando ve que el ángel está a punto de liquidar totalmente toda la ciudad. Pues ahí Dios se arrepiente y por supuesto interviene el clamor de David, porque David le clamó a Dios, le pidió a Dios y Dios detuvo la mortandad. Pero en el primer castigo y en el segundo castigo, pues se trataba de los hombres, de clamar o de pedir a los hombres. Es por lo menos la manera como yo lo entiendo en ese sentido, pues, porque en este caso, en el tercero se dependía de la misericordia de Dios, que es grande en extremo, ¿ok? Y bueno, pues así es como lo entiendo. No sé si alguien lo entiende igual o hay algún otro comentario sobre eso. Hermano querido. Sí, lo que yo estoy viendo aquí en el 14, bueno, es que estoy leyendo una traducción viviente, entonces estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Y la respuesta es, mejor que caigamos en manos del Señor, porque su misericordia es grande y que no caiga yo en manos humanas. O sea, pienso que no está eligiendo, creo que está dejando la decisión a Dios en cuanto a lo que va a ejercer Dios con él y con todo Israel. Pienso yo, ¿no? Okay. Ese punto lo aclaramos la semana pasada, que acá en Segunda de Samuel pareciera que él no elige ninguno de los 3 castigos. Pero en Crónicas, en Primera de Crónicas 21, cuando Gad menciona los 3 castigos, en el tercer castigo sí obviamente habla de la peste y de la espada de Jehová. El tercer castigo en Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 12 dice, 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Y fíjate cómo dice el tercer castigo, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. O sea, el tercer castigo era terrible, era destrucción. Mira pues que responderé al que me ha enviado. O sea, en Crónicas sí se entiende con más claridad, a diferencia de Segunda de Samuel 24,
que David escoge la tercera opción o el tercer castigo. No sé si lo pudiste ver o notar. Estoy leyendo aquí el 1 Crónicas 21 y me fui al versículo, bueno, el 13 también que lo dice: estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad, mejor que caiga yo en manos del Señor, porque su misericordia es grande, que no caiga yo en manos humanas. O sea, está, sí. En la mano de Jehová. El versículo anterior. En el 11 y el 12. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga, durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien te envió. Y él responde en el 13: estoy en una situación desesperada. Le respondió David acá: mejor que caiga yo en manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. ¿Sí lo ves, Alejandro? Sí. Okay. Bueno, eso es lo importante. Ahí se ve con más claridad, a diferencia de Segunda de Samuel, porque yo cuando estudiaba Segunda de Samuel tenía la misma pregunta: oye, pero ¿cuál de los 3 castigos escogió David? Pero en Crónicas 21 sí lo relaciona directamente con la espada de Dios. Y es tremendo porque es verdad, el castigo de Dios es fuerte, hermano, porque fíjense cómo se presenta el castigo de Dios en el versículo 12 en Crónica. Dice: la peste en la tierra, ¿verdad? Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. ¡Wow! El castigo de Dios es más fuerte, a mi modo de entender, que los 7 años de hambre y que los 3 meses de huir de los enemigos. Pero, hermano, la misericordia de Dios y la gracia de Dios es mayor, es más grande, ¿ok? Y por eso David escogió eso, por eso David decidió por eso, ¿ok? En esas 3 opciones que se le presentan. Y es, como lo hemos dicho, un aprendizaje importantísimo para nosotros, ¿ok? Y como lo dijimos al principio, David necesitaba nuevamente aprender a depender de Dios, de la misericordia de Dios, porque comenzó el capítulo dependiendo de él, dependiendo de sus fuerzas, dependiendo de sus números, de sus logros, de su reputación, pero Dios necesitaba hacerle entender a David que debía depender de él. Y Dios también sabe hacer eso con nosotros, hermanos. Y lo ideal es que cada uno de nosotros, pues, veamos a Dios y decidamos siempre depender de la mano de Dios y de la misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué otras cosas observamos? ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Dónde vemos allí a Jesucristo? ¿Verdad? ¿Dónde podemos ver allí el plan de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios estaba mostrando como sombra ya en este tiempo para nosotros? Quiero preguntar eso, quiero dejar esa pregunta en el aire para que entre todos y también con cualquier otra aportación que tenga, pues con gusto uno las pueda presentar en este día. A ver. Hermano Roberto. En la segunda de Corintios, capítulo 1, cuando está hablando del Dios del consuelo, dice el versículo 8: porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáremos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. O sea, hasta el mismo apóstol Pablo, en su apostolado, todavía tenía que aprender a confiar en Dios. Wow. Igual que David. Amén. Tremendo. Y fíjate, Roberto, como dice ahí David, a pesar de que ya prácticamente tenía sentencia de muerte, ¿verdad? En esa misma tribulación prácticamente lo que les esperaba
era la muerte, y se parece mucho al caso de David. O sea, lo que les esperaba en este caso, con esa tercera opción, era la muerte, porque ya el ángel de la muerte había sido enviado, ¿verdad? Ya había matado una cantidad de hombres y ya iba directo a destruir, ¿verdad? Ya iba directo a destruir en este caso la nación. Y esto es algo que por supuesto también para nosotros es un aprendizaje, porque ¿cuál es el destino de la humanidad por causa del pecado? ¿Hacia dónde nos dirigíamos nosotros si no hubiese sido por la intervención de Cristo, por la intervención de Dios? ¿Cuál era la sentencia para nosotros? ¿Qué era lo que nos esperaba? La muerte, la muerte, la condenación, la ira de Dios, como comienza el versículo 1, ¿verdad? Del capítulo 24 de Samuel, pero como termina en el versículo 25, ¿verdad? Un Dios, nuestro Dios, que oye las súplicas, obviamente después de ver los sacrificios y las ofrendas y el cese de la plaga en Israel, ¿ok? A confiar en Dios, confiar siempre en la misericordia y en la gracia de Dios. Okay. Maravilloso. A ver, ¿quién más quiere compartirnos y quién más quiere aportarnos y ayudarnos a entender y a construir el pasaje y la escena? Que me gusta mucho. A ver. Sí, hermano Pedro, bueno, yo aquí observando un poco el verso 16, ¿no? Ya mirando un poco al ángel este que se dispone a atacar a Israel, ¿no? Ya ha tocado a estas 70,000 personas, ¿no? Pero ahora va decidido a atacar a Israel, pero ese ángel me llama la atención, no sé si es el mismo ángel presente cuando en la Pascua, ¿no? Que mandaron a rociar con la sangre el dintel de las puertas y el ángel de muerte pasó y cuando vio la sangre hirió a los primogénitos y más no a los otros. Entonces, bueno, ese mismo ángel de la muerte que estoy leyendo, ¿no? Estoy buscando aquí que yo, en Apocalipsis capítulo 7, también ese ángel está presente allí. Me llama la atención, porque lo estaba leyendo. Después de esto vi a los ángeles, pero después Dios le dijo, versículo 3, espere, no le hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de ellos. Entonces, ese ángel me parece que es bastante fuerte en el aspecto de la obediencia a Dios, porque cuando le dicen detente, él se detiene. O sea, es una parte que me llama la atención de la sujeción de este ángel o de los ángeles en este pasaje, la sujeción a Dios. Amén. Bueno, habría que estudiar un poquito de angeología. La ciencia que estudia la naturaleza de los ángeles en la Biblia para saber si es el mismo ángel. Lo cierto es que este ángel iba determinado y decidido, ¿verdad?, a destruir la ciudad, pero Dios se arrepintió de aquel mal, dice el versículo 16. ¿Y qué les hace recordar eso, hermanos? ¿Qué les hace recordar a Dios arrepintiéndose de llevar a cabo un acto de ejecución? ¿Qué les hace recordar? ¿Quién nos dijo? Nínive. Cuando, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando Noé, ¿Cómo? cuando no, bueno, sí, cuando fue la cuestión que dice que Dios se arrepintió de destruir el mundo. Cuando Noé, exacto. Y también cuando Isaac, ¿se acuerdan cuando Abraham en el capítulo 22 de Génesis estaba determinado a sacrificar a su hijo? Dios se arrepintió y envió un ángel, ¿verdad? En este caso, para que detuviera el sacrificio. Y se cree, pues no lo he estudiado, no lo he verificado, no lo he constatado, simplemente lo he leído, pero no lo he verificado, que el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y donde Dios se arrepintió de que lo hiciera, es este mismo lugar de las tierras de Arauna Jebuseo, ¿verdad? Y no es casualidad. Y ese es el mismo lugar que obviamente después de David habérselo comprado a Arauna, pues David le ordena a Salomón que allí se construía el templo, que es el mismo lugar donde se construyó el templo y en donde se llevan a cabo los sacrificios y las ofrendas de paz por el pecado del pueblo. Y muy probablemente, según los geógrafos bíblicos, es el mismo lugar también donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado, ¿ok? Habría que indagar y constatar un poco más esas observaciones. Entonces,
vemos a un Dios realmente queriendo perdonar, queriendo restaurar y queriendo dar una oportunidad. Y vemos a un Dios pues que necesita un sacrificio, ¿verdad? Porque en el caso de Abraham, gracias a Dios, no hubo el sacrificio de Isaac. Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, pero Dios se proveyó de un animal, ¿verdad? De un cordero en ese momento. Y en este caso, en el capítulo 24 de Samuel que estamos viendo, pues Dios no sacrificó pues, o no dio el castigo, como lo había dicho que lo iba a dar, pero David sí tuvo que hacer un sacrificio. David sí tuvo que comprar un terreno de este personaje Arauna, y sí tuvo que llevarse a cabo pues la dedicación, el sacrificio, para que Dios en este caso pudiese perdonar, y para, como me gusta mucho en el versículo 25, pudiese oír las súplicas de la tierra y para que pudiera cesar la plaga en Israel. ¿Qué podemos ver nosotros en esto? ¿Qué podemos aprender? ¿A qué se nos parece esto? Pregunto. Cristo, que a través de la muerte de Jesucristo nosotros podemos ser redimidos, pues. El pecado es una plaga, es como una plaga que nos destruye, pues. A lo mejor no nos destruye físicamente, pero nos destruye espiritualmente y vamos a condenación eterna. Es una muerte eterna. Así es. Luego, se asemeja a eso, pues, como una figura de lo que hizo Cristo, pues. Amén. Es una figura de lo que hizo Cristo. ¿Y dónde vemos el carácter de Cristo en David? ¿O a dónde vemos a David aquí teniendo el carácter o mostrando el carácter de Cristo? ¿En dónde lo vemos? Exacto, sujetándose a Dios. Porque hizo lo que Dios dijo, que tenía que ir a tal sitio y hacer el sacrificio, los animales, etcétera, etcétera. Muy bien, no lo había Yo visto. lo veo en la parte de que hágase su voluntad, Señor. Si ese es lo que usted decidió, pues, bueno, hágase en mí. Bueno, realmente no había visto esas dos maneras, pero sí, como dice Marlene, siendo obediente a Dios, sometiéndose a Dios, y como dice Alice, aceptando la voluntad de Dios, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. Muy bien, ¿qué más? ¿Dónde más vemos a David teniendo el carácter de Cristo? Mostrando el carácter de Cristo. Pedro. A ver. Hermano Juan. A ver si me escuchan, creo que le falta volumen. Se mira una similitud en cuanto a David. Dice que estaba angustiado, ¿no? Por esa decisión que había tomado, esa falta de confianza que había tenido en Jehová. Y me llama la atención esa palabra, angustiado. Él estaba dispuesto a recibir el castigo, ¿no? Algunas veces tomamos mal las decisiones o nos equivocamos, pero no estamos dispuestos a pagar ese castigo. No castigo, pero sí las consecuencias. Las consecuencias, ¿no? Y mencionábamos que la semana pasada, que aún dentro del castigo que iba a sufrir David, dentro de ese castigo, porque nos parecía injusto, ¿no? Que el pueblo hubiera sufrido a causa de la decisión de David, pero dentro de ese castigo se manifestaba la misericordia de Jehová, ¿verdad? Y me llama la atención que tan pronto David declara, ¿no? Que es mejor caer en manos de Jehová, que es misericordioso, que en manos de hombres. Dice el versículo siguiente que se empezó de la peste, ¿no? Entonces, sí, el versículo 15, inmediatamente 15. empezó la peste, sí. Sí, versículo 15. Y vemos que, como mencionabas, Pedro, que así como empieza el capítulo 24, a como termina, vemos que es todo un proceso, ¿no? Es un proceso dentro de esta decisión que tomó David. Cuando él va y consigue estas tierras, ¿no? Dice ahí, Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey
que bien le pareciere. Pero David dijo, no, no voy a tomar nada, nada que no me cueste, ¿verdad? Nada que no me cueste, ¿verdad? Y también eso me llama a mí la atención, ¿no? Que él estaba dispuesto a sacrificarse, a pagar el precio por el propósito, ¿no? Que vemos ahí en el versículo 25, ¿no? Que él iba a edificar ahí altar. Entonces vemos que después del arrepentimiento, de la confesión, es todo un proceso para reivindicarse, ¿no? Porque uno tiene que mostrar, pues, actos dignos de arrepentimiento, ¿no? Debe de mostrar uno con la postura y la buena conducta y no, para poder ganarse la confianza de, bueno, Dios nos conoce, ¿no? Pero sí, no es nada más de un día para otro. Aunque cuando nos equivocamos, por ejemplo, dice en Apocalipsis, ¿no? Es un versículo que a veces se usa como para reconciliar a gente que no conoce de Dios, pero es cuando habla a las iglesias, que Él está tocando la puerta, ¿verdad? Dice, si alguno oye mi voz, ¿verdad? Y es la voz de Dios que nos quiere siempre que estemos reconciliados con Él, ¿no? Que nos pongamos a cuentas, que estemos bien con Él, ¿verdad? Eso, el estar en paz o estar en reconciliación o en conciliación con Dios es lo contrario a lo que había pasado aquí con David, ¿no? Como dice el versículo, como dice ahí el versículo 1, cuando se enciende la ira de Dios. ¿Qué diferencia es de que cuando encendemos la ira de Dios con nuestras decisiones a estar en paz con Él, ¿no? Que estás tratando de buscar la obediencia, de buscando ser aprobado, tratar. No que David no era perfecto, es un gran personaje, ¿no? Que nos enseña tremendas lecciones, pero vemos que en algún momento se equivocó, ¿no? Dejó de mostrar la confianza en Dios, ¿verdad? Por eso necesitamos estar tratando que sea constantemente buscando la aprobación de Dios, no la de los hombres. Muy bien. Excelente. Hermanito Pedro, la hermana Lisbeth y luego Josbeli. Ok, excelente. Hermana Lisbeth, por favor. Que quería leer unos versículos de lo que comentaba el hermanito Pedro, de que posiblemente, bueno, de que allí fue en la era de Ornán, donde se iba Abraham a ofrecer a Isaac. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, y se comenzó Salomón, bueno, y que también usted comentó que ahí se edificó el templo, ¿no? De Salomón. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo, ¿no? Ajá, está el del templo. Y otra que estaba viendo aquí en un comentario, que también en este se había ofrecido a Isaac en Génesis capítulo 22, versículo 2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofreció allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y también dice aquí un comentario que es el mismo conjunto de colinas donde Jesús murió en la cruz. Sí. Bueno, en el Calvario, o sea, en el lugar donde se llamaba Gólgota. Claro. Geográficamente, pues, se refiere al mismo lugar, tanto de Abraham como de la experiencia de David, como la construcción del templo y el lugar Gólgota, donde nuestro Señor Jesucristo quiere decir que hay una relación, pues, o hay un propósito especial de parte de Dios en mostrar perdón, en mostrar misericordia
y en mostrar bondad. Claro que sí. Gracias, Libe, y gracias a nuestro hermano Juan por sus aportaciones, buenísimas. Alejandro, ¿alguien más después de nuestra hermanita Libe? La hermana Yusbeli. Hola, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bueno, en cuanto a lo que hablan de alguna semejanza en que David ha hecho con respecto a los ejemplos que ha dado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una, pues, la diferencia es que David sí tuvo culpa para el cual le pesó en su corazón, ¿verdad? Y nuestro Señor no. Y aún sin embargo pide la voluntad de Dios, o sea, que se haga su voluntad y no la de ella, y no la de él. Entonces, en cuanto David sintió la culpabilidad, el peso de la culpa en su corazón, nos damos cuenta que el hombre conforme al corazón de Dios no era perfecta, ya que David, ahora se veía que el orgullo y la vanagloria se había apoderado de él, o sea, que brotaron en el momento en que él tuvo la decisión de hacer este censo. Entonces fue una maldad no agradable ante los ojos de Dios. Entonces, Dios le permitió a David escoger su juicio, donde Dios usó como ejemplo de que el pecado de David para revelar el corazón y la sabiduría de este, haciendo su elección. Entonces, en cuanto vemos las elecciones de David, sabemos que él no eligió su propia seguridad personal, sino eligió sabiendo que Dios es un Dios misericordioso y que entrando en sí en razón, porque si no hubiera entrado en razón, su sensibilidad espiritual no hubiera hecho de que se pusiera en manos de Dios. Entonces, cuando David escoge las tres plagas, es donde él dice que caiga ahora en manos de Jehová. Si él hubiera escogido la guerra, hubiera permitido que su seguridad personal no estaba en peligro, porque ya había un decreto donde impedían que él fuera a la batalla, ¿verdad? Entonces ya no era una seguridad personal, sino ya estaba pensando en el pueblo. Si hubiera escogido los 7 años de hambre, su propia riqueza le hubiera asegurado el mantenimiento de él y su familia. Pero él mostró la grandeza de su mente al escoger la peste, de lo cual él y su familia fueron expuestos a la misma manera. Por eso él dice que más no caiga yo en manos de hombre, sino que demostró la sabia seguridad de que Dios es misericordioso y lleno de gracia que el hombre. Entonces vemos que en sí, él, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, aceptó había en su corazón más allá de lo que él pudiera escoger. Y fue su mente y su corazón conforme a Dios. Entonces Dios no se equivocó al mandarle a escoger a alguno de estas 3 castigos. Eso era todo, hermano. Muchas gracias. Y si me tienen que corregir, pues bueno. Gracias, hermanita Yusbeli. Gracias, hermanita. Hermanito Vélez, por favor, que tiene la mano levantada. Hermanito. Hermanitos, lo que sí me recuerda y me traslada es al Salmos capítulo 6, que en una ocasión David estaba tan enfermo y lo primero es que apela a Dios, pide perdón, y se puede ver en este pasaje, en esta enseñanza, que vemos, a pesar de sus errores como hombre, David siempre apelaba a Dios, siempre iba a Dios. Y eso es lo que me encanta de la vida de David, que nos enseña mucho acerca de siempre llegar a Dios, ir a Dios, pedir la dirección de Dios, y ese es el mejor ejemplo, el mejor legado que David nos ha dejado de
de ser un hombre consagrado a Dios, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus errores, y nos enseña a no cometer esos errores. Y también me traslada a Primera de Corintios capítulo 10, cuando habla de la muerte de los 23,000 hombres. Y estas cosas les sucedió para que aprendan ustedes. Y eso es una buena enseñanza, mis hermanos. Es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, hermanito. Amén. Seguimos, Amén. Pedro. Excelente. Bueno, buenos comentarios, ¿verdad? Gracias a Dios, bien acertados y lo importante, pues todos aprendemos. Hay algo que yo quería también que nos preguntásemos en este momento, y es ¿qué aprendemos de Arauna, el Jebuseo, el dueño de las tierras, en este caso? Haciéndome esta pregunta, pues yo entiendo pues que este hombre estaba dispuesto a darle al rey, o sea, lo necesario. Claro, obviamente después entendemos la razón por la cual David no acepta su propuesta, pero definitivamente hay algo que aprender en la generosidad de Arauna. Y en este caso nosotros, ante nuestro Rey de Reyes, que es Cristo, también tenemos que tener siempre la disposición de dar, de ser generosos, ¿okay? De reconocer que lo nuestro es de Él, ¿okay? Y de dar de lo que Él pueda llegar a necesitar de nosotros en este caso. Claro, estamos en un contexto puesto en donde David no necesita o no puede recibir eso, sino que él tiene que pagar un precio. Pero definitivamente aprendemos en este caso de Arauna, el Jebuseo, de su generosidad. Y volviendo también, hermanos, al punto de David, que voy a tratar de ser breve porque es posible que desaparezca de acá de la pantalla de la sala, porque me queda muy poca carga, se fue la luz y me queda poca carga en la batería del teléfono. Entonces voy a tratar de ser puntual en lo que yo particularmente observo de David, ¿okay? o en el parecido de David a Jesucristo en este caso. Y me llama mucho la atención de parte de David en el versículo 17, hermanos, cuando David le dice a Dios, cuando vio al ángel que ya estaba resuelto a destruir la ciudad, él dice: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. O sea, David estaba dispuesto a recibir la ira de Dios, a recibir la mano de Dios en contra de él, con tal de que el pueblo recibiera perdón. O sea, David veía la inocencia del pueblo, aunque como pudimos ver anteriormente en varias clases, el pueblo no era inocente, ¿verdad? Porque la ira de Dios se había encendido era contra Israel. Pero es interesante cómo David no veía culpable a Israel. A pesar de que Dios sí estaba irado contra Israel, David no veía culpa en Israel. Y ahí vemos a Cristo, ¿verdad? O sea, Dios está irado contra la humanidad, ¿verdad? Dios está irado con el hombre por causa del pecado, pero obviamente Cristo, para poder sacrificarse por nosotros, no nos tiene que ver de esa manera. O sea, nos ve con ojos de compasión, con ojos de misericordia, y está dispuesto, ¿verdad?, a permitir que la mano de Dios se vuelva contra él, tanto David en este caso como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a recibir la mano de Dios, a recibir la ira de Dios, ¿okay? Para que al final, pues, pudiésemos en este caso nosotros tener el perdón y tener la aprobación de Dios. También veo en David, amados, también veo en David que pagó un precio, ¿verdad? Como dice más adelante, ¿verdad? De 50 ciclos de plata al final del capítulo, del versículo 24, ¿verdad? Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y la paz de Dios, ¿verdad? El perdón de Dios, el cese de la mortandad que se menciona en el versículo 21 y el cese de la plaga en Israel que se menciona en el versículo 25 tuvieron un precio. Hubo que comprar un campo, ¿verdad? Hubo que sacrificar animales, bueyes, utilizar leña, sacrificios, etcétera, etcétera. O sea, tuvo un precio ese perdón, esa salvación. En este caso, David estuvo dispuesto a pagarlo. También nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo, así como David compró el campo, también Él nos compró a nosotros, ¿verdad?
y no nos compró con oro o plata, como dice Primera de Pedro, sino que nos compró, o sea, el precio de nuestra salvación, el precio nuestro, o sea, nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar nada más y nada menos que con su sangre preciosa, ¿verdad? Como lo dice Primera de Pedro, o sea, él con su sangre pagó el precio de nuestro perdón, de nuestra salvación, de nuestra reconciliación con él, de nuestra redención. Y veo claramente, pues allí, la figura de Jesucristo, ¿verdad? Tuvo un precio nuestra salvación, tuvo un precio nuestra redención. Fuimos rescatados o comprados, pues no con oro, plata ni nada combustible, sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, como dice Primera de Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es importante, hermanos, que estemos plenamente convencidos y informados y enterados de lo valioso que somos para Cristo, de lo valioso que somos para Dios, ¿verdad? Y es algo que aún está vigente, ¿verdad? Es algo que aún está en más vigencia que nunca, ese sacrificio maravilloso de Jesucristo, ¿verdad? Por nosotros, esa compra y ese precio que pagó por cada uno de nosotros. Entonces, David pues tuvo que pagar. Por eso es que David no estaba dispuesto a recibir de gratis ese campo, esa leña, esos animales y todos los materiales para la edificación del altar. Por esa razón, hermanos, por dejar esa sombra de lo que venía, ¿verdad? De lo que venía a través de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Algún comentario, alguna aportación, algo adicional que se nos haya escapado, si consideren conveniente, pues compartírnoslo o mostrárnoslo? Estamos abiertos, pues aún quedan unos minuticos para la recta final y pues si desaparezco de la sala, pues es para que sepa, porque creo que ya voy para 3% de carga y bueno, de repente mando un video más tarde con algunas otras cosas que probablemente tenía en mente y no pude compartir. Pero estamos abiertos a escucharle ahorita su aportación o alguna otra cosa pues que quiera compartirnos para nuestro aprovechamiento. Pedrito. Hermanito Juan. Sí, fíjate que el ejemplo de Arauna, el ejemplo de Arauna me hace recordar aquella actitud que tuvo Bernabé, ¿no? Cuando vendió, trajo el precio de una heredad, de una propiedad y la puso a los pies de los discípulos o a manos de los discípulos, ¿no? Esta generosidad o este buen corazón de Arauna, ¿no? Cuando David le comenta el propósito que tenía con esa era, ¿verdad? Él estuvo dispuesto, se la puso a disposición a David, ¿no? Para que la tomara. Aunque después vemos que David, ¿no? Dijo que él estaba dispuesto a pagar el precio, ¿no? De esa propiedad de la era. Pero me llama la atención esa misma actitud que tuvo Arauna, ¿verdad? Con la actitud que tuvo Bernabé, ¿no? En traer a los discípulos, ¿verdad? El precio de esa heredad. Me llama la atención la generosidad de ellos, ¿no? Desprendimiento. Ese corazón que tuvieron, ¿no? Esa actitud que algunas ocasiones, ¿no? Pedimos a Dios que nos dé un corazón tratando de imitar esa generosidad, ¿no? Que demostró Dios en ser generoso con nosotros, en proveer y mandar a su único hijo, ¿no? Que Él lo dio. Cuando dices su único hijo, ¿no? Vemos el tamaño de esa generosidad que demostró en ese momento hacia nosotros, ¿no? Y eso trayéndolo a la colación con la similitud que tú mencionabas, o la hermana también mencionaba hace un momento, que vemos con David, ¿verdad? Que vemos con David en el sacrificio de Jesucristo, con el ejemplo de David. Así es. Excelente. Y bueno, aparte mencionando a Arauna, Juan, no solamente Arauna era generoso y tuvo un corazón de generosidad como el corazón generoso de Dios, y no solamente por tratarse de David,
Araúna estuvo dispuesto a ser desprendido. También Araúna sabía que en su territorio o en lo que él estaba ofreciendo, se iban a ofrecer sacrificios que iban a ayudar a detener la ira de Dios, a que cesara la mortandad. Se trataba de la salvación, o sea, se trataba de la salvación del pueblo. Y nosotros, cuando se trata de ese mismo punto, de la salvación de las almas, de la edificación del pueblo de Dios, de los propósitos de Dios, de los planes de Dios, nosotros también tenemos que tener disposición de ser generosos, de ser desprendidos. Y no solamente desde el punto de vista material o financiero, sino también en muchos otros aspectos, pues en los que nosotros podemos contribuir y ser desprendidos para el cese de la mortandad, para que haya bendición espiritual, en este caso para quienes nos rodean. Esa parte de Araúna casi siempre se omite, porque obviamente el centro es David y Dios y todo lo demás, pero ese detalle también siempre es bueno considerarlo. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro hermano o hermana que quiera compartirnos algo o comentarnos o corroborarnos o corregir o como quiera? O algo que se nos esté. Hermano Iván. El hermano Iván, por favor. Bueno, Señor me bendiga, hermano. Creo que he entendido bien la lección y felicito al hermano. Pero sí es bien importante, hermano, hacer un análisis ahí con respecto a que Dios, que David aceptó que fue castigado conforme a Dios. El único problema es que cuando Dios castiga como debe ser. Ustedes analizanlo cuando dice la gente siempre se queda inconforme con la gente, con los juzgados y todo eso, y no, pero va a recibir castigo de Dios. Porque no hay inconformidad, creen que el juez que hizo esto terrenal no lo hizo bien. Pero la gente tiene ese concepto, fíjense que inconscientemente saben que Dios iba a dar castigo verdadero. Entonces, desde ese punto de vista, si lo analizamos desde el punto de vista de la humanidad, no existiera. Porque no estamos en pecado, ¿verdad? Pero claro, interviene la misericordia, es que son infinitas. Entonces, por eso estamos vivos, misericordia, y dice que también esperando que mucha gente se arrepienta. Y ahí podemos ver el contexto de cómo trabajó David, ¿verdad? Haciendo el trabajo en una sombra, porque vamos a ver a David como una sombra, vemos a José, vemos a otras personas que fueron como una sombra de qué es lo que venía acá. Pero entonces, por eso él somete, voy a someterme. En base a eso, luego desarrolla un papel muy bonito. Vemos al final lo que decían el Faraón, ¿no? Que dispuestos nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir compartiendo, porque vamos a dar tiempo para compartir la misericordia de Dios que debemos de llevar a otras personas. Entonces, sí se resume, me gustó cómo se resumió, porque incluso el apóstol Pablo dijo que él no confiaba plenamente en Dios. Hasta él, con toda cuestión, nos viene a recalcar que debemos de confiar plenamente en lo que Dios hace. Y siempre cuando oramos, nosotros decimos que se haga tu voluntad, no la nuestra. Es importante, ¿verdad? Porque a veces como humanos queremos que se haga ya, de la forma que quiero. Entonces, no. Tenemos que hacerlo como estos hombres que fueron ejemplo para nosotros. David, ejemplo de Jesucristo. Entonces, nos ayuda mucho, ¿verdad? Para que si hay algo que todavía nos tiene, está la parte carnal, ¿verdad? Que es la parte, como dijo Pablo, hay una ley de la carne que no se quiere someter, pero estoy dispuesto a la ley espiritual que es de Cristo. Entonces, todo eso nosotros nos ayuda a reflexionar que debemos de someternos plenamente, pero no es un sometimiento de hoy a la mañana. Un poco así, pero que tenemos que orar mucho para que cambiemos a esa ley de la carne con la ley del Espíritu. Señor les bendiga. Amén. Amén. Bueno, sí, yo estoy convencido que este capítulo 24, como por supuesto muchos otros capítulos y acontecimientos del Antiguo Testamento, nos muestran el plan eterno de Dios, de redimir, de redención, de salvación y la intervención de Cristo.
¿verdad? La obra redentora de Cristo. Aquí yo lo veo muy claramente en este capítulo 24. Nuestro Dios ha irado al principio, pero al final paz, un Dios que oye las súplicas, cesa la plaga y cesa la mortandad. Es un Dios que se manifiesta. Obviamente cuando hay de parte de nosotros arrepentimiento sincero, real y verdadero, y cuando hay plena confianza en Él, cuando depositamos nuestra confianza plenamente en Él, siempre Él va a intervenir. O sea, por eso dicen tanto los salmos que el que pone su confianza en Dios, y bueno, no solo los salmos, sino muchas escrituras del Antiguo Testamento, no va a ser jamás avergonzado. O sea, Dios no nos va a quedar mal nunca. Dios siempre va a estar allí bendiciendo, guiando y por sobre todo garantizando pues las promesas y los planes y todo lo que ha hecho por nosotros. Por eso en este momento de la vida de David, ya en sus últimos años, oye, David parece que probablemente se desvió y había olvidado un poco lo que ya Dios había hecho tantos años por él. Y bueno, como David, pues nosotros también en ese proceso de aprendizaje, de afirmarnos en Dios, de aferrarnos verdaderamente en Dios, que nos ha mostrado ya tanto, Por eso decía en el Salmo 119, no recuerdo ahorita el versículo, voy a tratar de ubicarlo rápidamente, donde dice que las promesas de Dios y las palabras de Dios son puras, ¿okay? Son puras. Salmo 119, versículo 140, donde dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. En otras versiones más modernas, NBI, NTV, PDT, el 140, en lugar de decir sumamente pura es tu palabra, el salmista dice, tu palabra ha pasado pruebas, ha sido sometida a prueba y obviamente ha sido hallada fiel y verdadera. O sea, por eso es que en la Reina Valera cuando dice pura, cuando él reconoce que las palabras y las promesas de Dios son puras, es porque las ha puesto a prueba y se ha dado cuenta de su pureza. Y David definitivamente se había dado cuenta de que lo que Dios decía realmente era, de que lo que Dios prometía realmente lo cumplía, ¿verdad? Porque las promesas de Dios, las palabras de Dios son así, son dignas de confianza, ¿okay? Son dignas de confianza. Y por eso él las amaba, según el versículo 140 del Salmo 119. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer con las experiencias que hemos tenido con Dios es aprender a confiar, o sea, recordar siempre lo que Dios ha hecho, cómo nunca hemos quedado avergonzados, tanto secularmente, en las experiencias pasadas, en las experiencias presentes, como en lo que viene para con nosotros en el futuro, en los planes de Dios. Dios siempre va a estar allí, Dios siempre se va a manifestar. Y por eso sus palabras y sus promesas son puras, porque lo hemos comprobado. Y de eso se trata la vida cristiana, parte de lo que dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? Cuando se nos dice en el versículo 1 y 2 que seamos transformados por la renovación del entendimiento, ¿verdad? Una mente renovada, una mente transformada, para que al final podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. O sea, que lo que Dios establece, que lo que Dios permite, que lo que Dios promete, que lo que Dios enseña, realmente es agradable, es perfecto, es real, ¿okay? Es real. Entonces, circunstancias como la de David al final de sus días, obviamente tenemos que atravesar y vamos a seguir atravesando, porque así trabaja Dios con nosotros, ¿okay? Así es el trabajo y así es el procesamiento de Dios con nosotros, sus hijos, ¿verdad? La relación y el crecimiento y la madurez espiritual, ¿okay? Siempre van a estar allí y siempre vamos en este caso, necesitarlas. ¿Alguna pregunta, alguna aportación, alguna sugerencia o algo antes de finalizar, ¿verdad? Ya tenemos acá las 4:30, Venezuela. Allá me imagino que el otro lado del mundo pues ya está pegando pues el sueño. Amén, varón. Sí, Pedro, algo que me llama la atención aquí en el 25, de que
me gusta cómo el Antiguo Testamento refleja esto, ¿no? De los hombres que siempre están edificando altares, ¿no? Y me llama la atención para nosotros en este tiempo que tenemos una relación tan íntima con Jesucristo, porque somos directamente sus hijos y tenemos ese acceso a Dios directamente ahora, no a través de un altar ni sacrificio, sino que somos templo de Dios. Nosotros mismos somos ese altar. Entonces, tomar en cuenta de que nuestro altar esté edificado y que no esté en ruina. Me llama la atención el verso 25 en cuanto a eso. No, eso es excelente recordarlo, claro que sí. Ya el sacrificio de Cristo, pues no hay necesidad de más sacrificios, ya Él hizo el sacrificio perfecto y para siempre, ahora como dice Hebreos, y ya podemos tener entrada libre a la presencia de Dios, pues ya podemos acceder confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro. Entonces, yo creo que eso es algo que nos compromete más a nosotros. En aquellos tiempos tenían, imagínense, que estar ofreciendo sacrificios continuamente cada año con sangre ajena, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nosotros tenemos un camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es de su carne, su sangre. Y ya tenemos acceso a Dios las 24/7, 365, ahora como decimos aquí, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año tenemos entrada y ya no tenemos que pagar un precio, que construir un altar, que ofrecer sacrificios, gracias al sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo hecho de una vez y para siempre. ¿Okay? Qué maravilloso, ¿verdad? Y qué grande es el compromiso que tenemos ahora con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a finalizar, ¿verdad? Yo creo que ya debemos, ya son las 4:30, bueno, aquí en Venezuela, yo sé que allá es mucho más tarde. Y bueno, dar gracias a Dios por este tiempo y por el aprendizaje y por su palabra que nos deja consuelo y aliento en estos tiempos. Que el Señor me los bendiga.